Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy emocionada porque por fin voy a compartirles aquí en mi canal una comida francesa, algo típico de aquí y más en la parte en la que me encuentro, que es el sur. Entonces, al parecer, esta es una comida no muy difícil de preparar. Yo tenía imaginado como que era ser muy complicado y que era como que los ingredientes muy, no sé, difíciles de conseguir. Pero la mamá de Martín me está comentando cómo se hace y toda esa información les voy a compartir en este video, así que comencemos. Oye, tú recién te levantas. Bueno, entonces vamos a comenzar por los ingredientes. Martincito me va a ayudar con la traducción, por aquí está la mami. Bueno, los ingredientes, sé que este es un plato típico que se prepara más en verano, no es como también muy típico del sur de Francia, creo que principalmente de la región de Provenza. Pero bueno, nosotros nos encontramos en Occitania y acá también lo preparan. Y alguna de ellas es la temporada en verano. Por ejemplo, esta de acá, este es calabacín. En francés es courgette. Para nosotros es pepino, pero Martín dice que el pepino es, ¿cómo se llama el pepino? Concombre, o sea, es otra cosa, se parece mucho. Martín también dice que el sabor es diferente. Entonces es el calabacín, tomates, berenjena, pimiento. La mamá de Martín me comentaba que prefiere el pimiento verde porque tiene más sabor. Ajos, cebolla y lo que le da el toque, el aromatizador, no sé si tal vez el sabor también, son las hierbas provenzales. Se pronuncia de Provence. Y pues estas hierbas, la mamá de Martín los compra así, ya mezcladas, pero esta base de tomillo, romero, orégano. Hay una hierba que se llama mejorana. Marjolaine. Laurel, también he visto que le incluyen, pero la mamá de Martín dice que le da un sabor muy fuerte, ella prefiere no usarlo. Y también la albahaca, que vamos a ver ya cuando lo preparemos porque ella lo tiene. Bueno, algo que me olvidaba, que es un ingrediente fundamental, que es el aceite de oliva, la pimienta y la sal. Bueno, ahora me imagino que todo esto se tiene que cortar. ¿Lo hace todo junto? A ver, tú le traduces ya. Cuando lo va a cocinar, ¿lo cocina todas las verduras juntas o lo hace por separado? Est-ce que tu cuisines tous les légumes ensemble ou est-ce que tu les fais un par un? Je rajoute au fur et à mesure, un par un, mais tout va être mélangé. Un par un, mais uno por uno. Pero todo va a estar en la misma olla, es porque hay algunos que se cocinan más rápidamente que otros. Ok, entonces empecemos. Y bueno, la tecnología francesa, no mentira, me imagino que esto puede haber en diferentes partes del mundo, pero miren qué práctico. Yo justo que decía que no me gusta picar y con esto me facilita la vida. A mí que me gustan las verduras picaditas. Berenjena de la misma manera, ¿verdad? Está un poco más fuerte. Y por ejemplo, la mamá de Martín prepara mucho tartas, ¿no? Tartas con... Siempre como he visto que usa una especie de masa que es como la mil hojas, no sé cómo se dice ese tipo de masa. En francés, ¿cómo se dice? Pâte feuilletée. ¿Cómo? Pâte feuilletée. Es buenaza y hace como tartas a base de queso, también a veces le echa espinaca, a veces le echa frutos secos. Vamos, Guillermo, Non, vamos. non, parce qu'il aurait fallu le mettre. Ah, nel otro lado. La peau dessous. La piel abajo. Yeah. Y bueno, también he visto que la ratatouille lo
lo usan como relleno, puede ser de relleno de tortillas, incluso se me ocurre que tal vez también lo hacen como de tartas, porque un día yo probé y no sabía que era ratatouille y estaba como que ¡ah! ¡Qué rico! Porque, no sé, como lo veía como solo verduras, no me imaginaba que el sabor era tan bueno. Sin saberlo, probé ratatouille. Bueno, ahora sí vamos a empezar con las preparaciones. Como les dije, esto es como, ratatouille es como un tipo de estofado. Yo lo imaginaba como un plato principal, pero luego me explicaron que era más como una guarnición, como un complemento. Entonces, podría decirse que es una especie de estofado lo que vamos a hacer ahora, porque igual tiene su aderezo, o sea, no es como una simple ensalada, como yo le decía a Martín. Ah, entonces es una ensalada porque es un acompañamiento, pero no, es como una especie de estofado, ahorita les voy a explicar. Voy a echar un poco de aceite de oliva y vamos a agregar ahí la cebolla. Ellos usan cebolla blanca, que en realidad de este tipo específico, como explicaba Martín, es cebolla fresca, ¿verdad, Martín? No usan tanto esta. Y pues sí, esta es muy suave porque incluso la agregan directamente a las ensaladas y cuando incluso lo cortas no te hace así llorar, porque en Perú la cebolla siempre que cortas un poquito, que lloras un montón. Y por ejemplo en Francia es un restaurante, mejor dicho, es caro, pueden venir en los menús ratatouille, o sea, como una entrada, como un acompañamiento. Sí, es como un plato y será con una carne o arroz, puede ser tal vez. Ah, nunca es solo. No, solo no. Y no es caro, no. No es caro. Es algo que podemos encontrar bastante en los menús del día. En el Perú venden berenjena, pero ¿será que mi familia no la prepara mucho? No sé, pero sí he visto en los mercados que la venden. Y a mí me encanta, un día su mamá la mamá de Martín hizo como musaca, como una lasaña con berenjena, estaba buenaza. Y bueno, su mamá de Martín finalmente, y también leía, me decía que, o sea, ella lo hace más en verano, pero este plato realmente leí que lo pueden hacer todo el año. Si no es más que la temporada de los vegetales, tal vez no lo van a encontrar, pero sí he visto que lo ofrecen. Van a venir de otros países. Ajá, y puede ser más caro, tal vez, no sé. Pero aquí, algo para comentar de las costumbres de acá de Francia, es que sus comidas en el verano sí varían, ¿no? Como que hacen más ensaladas, hacen cosas más frías, creo que cocinan más pescado incluso. Lo noté un poco como radical, porque en el caso de Perú, no sé si les ha pasado, déjenmelo en los comentarios en general en Latinoamérica, porque por la parte de la familia de mi mamá, a veces es verano y hacían sopa caliente, y es como que nosotros le molestábamos de que, su pleno verano y con sopa, pero es que es como tan tradicional en las familias hacer la sopa. Y en cambio acá hay unas sopas incluso que son frías, hay una española, ¿verdad? Que es gazpacho. La verdad que no es una de mis favoritas. No me gustan mucho las cosas frías, pero sí, o sea, es como práctico, o bueno, es ideal para el clima. Es que en verano se hace mucho calor, entonces queremos comer algo frío y ligero. Para nosotros en verano tal vez es más como comida marina, como ceviche, que también es frío, ¿no? Pero tampoco es como que tan radical. Igual también leí que hay platos muy similares a la ratatouille, por ejemplo, hay un plato similar en España que se llama pisco, creo que en Cataluña le dicen chanfaina, que me suena así como chanfaina, que decimos en Perú, como que chanfaina es como cualquier cosa. Luego en Italia le dicen chambota, tal vez no es exactamente igual, yo creo que la fama que le han dado a ratatouille, no solo por la película, tal vez porque sí es muy bueno. Y yo preguntaba sobre los ajos porque me parecía como que nos olvidamos del ajo, pero me dice que eso es al final, ¿verdad? Se pone crudo. Es bastante distinto. También he visto que algunos, los vegetales los cocinan aparte, o sea, cada vegetal aparte. Ahora tienes que poner una cuchara de hierba y pimiento. Tienes que mezclar, poner la cobertura, no sé cómo se dice, la tapa,
y dejar 15 minutos y después vamos a sacar la tapa para que el jugo se evapore un poco. Le sel dans la fini à la fin. Le sel J'en ai mis du sel. ya puso mi mamá. Ah, ya le puse. Puso al mismo tiempo que el tomate. Ustedes vean que comen bajito. Es que ellos comen bajito de sal, pero demuestra que ellos en la mesa siempre tienen un dispensador, un salero, y también les gusta como que diferentes tipos de sal. Incluso he visto que es muy típico de los franceses. Tienen toda una variedad de sal y les gusta como tipo el sal, ¿cómo se diría este tipo de sal? Sal de mesa. Ça, c'est Ah, du el Himalaya. rosado es Himalaya. Ya pasaron los 15 minutos y tenemos que destaparlo y bajar el fuego. Vamos a ponerlo a fuego lento. Vamos a darle una movida. Lo dejamos calentar, ¿no? Se pone súper. Y después vamos a agregar esto. Y la pregunta es, ¿con qué lo vamos a acompañar esto? Para descubrirlo. Está ratatouille. La ratatouille. La ratatouille. Ratatouille. Entonces llegó mi momento favorito y pues como toda buena peruana, siempre con el arroz. Y en este caso la ratatouille la vamos a comer con carne. ¿Es una parte especial de la carne? ¿Cuál es, Martín? Roti. Roti de res. Lo aderezan con cebolla picada, con pimienta, con ajos. Me parece que lo ha hecho como una especie de como enrollado y lo ha metido al horno. Entonces esto lo vamos a acompañar con... Cambiamos la ropa. Eso está muy pesado. Ay, está caliente. Entonces los ingredientes que les comentaba del ajo con la albahaca fresca lo vamos a poner en el momento que nos servimos. Huele delicioso, huele muy bien. Pero puedes poner todo adentro, mezclar y... Ajá. Ah, Et tu mélanges. yo pensé que era por ahí. Yo pensé que c'est pour la presentación. Ah. Y lo bueno es de que realmente esta comida o este acompañamiento lo podemos preparar en todos lados porque las Herbe de hierbas, Provence. las hierbas provenzales las pueden encontrar realmente en todos los lugares porque son tomillo, ¿Qué más? romero. Ujú. Está, bueno, a tu mamá no le gusta mucho el laurel, pero también albahaca, me imagino que seca. ¿Algo más? C'est bon. C'est bon. Y ahora voy a servir. A mí me gusta ser muy generosa al servir. Mira a mí. El papá de Martín se burla. Yo creo que, ¿qué dirá? Esta chica come mucho. Oh, se dice... ¿Nos va a dejar algo? Très bon. Tu as bien cuisiné, Charlotte. Merci. Está muy, muy rico, muy jugoso. Quedó mi plato, está riquísimo todo. Y ahora vamos a comer quesito. Este es pan de campaña, ¿no? Pan de campaña. Pan de campaña. Pan de campaña. Prefiero comer el pan. Y este es el... Camembert. Ah, ese también me gusta, camembert. Este es... Ok, vamos a comer el camembert. Chèvre. Chèvre. Ah, ok.
de cabra. Y este es como muy típico, ¿no? De Camembert, c'est typiquement français. Camembert. Se acaba de tirar un pedo. No, eso es mentira. Y bueno, así termina este video, este pequeño vlog donde les mostraba una comida típica de Francia. Si tienen alguna otra idea o algo que quieran que muestre, déjenlos en los comentarios. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Nos vemos, hasta la próxima. Suscríbete.